Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura. Y bueno, estamos nuevamente aquí como cada semana, gustosos de hablar, de compartir la literatura, de pensarla, de analizarla. Y bueno, traemos este librito del cual queremos hablar, del cual quiero comentar un poco. Un libro que leí hace un par de semanas y que disfruté bastante, le di 2 leídas, este, porque creo que la primera lectura normalmente es la de la sorpresa, la del descubrimiento, y una segunda posible lectura podría ser la del análisis, la de intentar, digamos de alguna manera, perdón, destejer la red interna de la estructura de los textos que vienen en los libros. eh, ¿Qué más nos dice el autor? ¿Qué hay de trasfondo histórico, personal, referencial? Bueno, tantas cosas que la literatura, los buenos libros nos van dejando. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de este Rastros y Rostros de Ney Antonio Salinas. Ahorita voy a hablar brevemente de él y de esta edición. Y bueno, ¿por qué? Porque muchas veces hice una pequeña reflexión y mis análisis, como ustedes ya saben, creo que lo trágico y el sentido del humor coexisten de formas misteriosas. Dicen que nos reímos de las desgracias pasado el tiempo cuando las memoriamos, ¿no? Cuando hacemos memoria de las posibles desgracias, muchas veces, no siempre, de alguna manera, pues las tomamos con mucho sentido del humor, sobre todo los mexicanos. Y bueno, y cuando esto, la tragedia, o también el sentido del humor son llevados al libro, cuando se van mezclando, cuando el oficiante del que escribe, ¿no? Ese oficiante que escribe, pues bueno, esa lectura nos colma, nos recuerda que muchas heridas están ahí para darle sentido a las palabras, ¿no? Esto es algo o parte, ¿no?, de lo que nos encontramos en Rastros y Rostros, estas breves historias del escritor chiapaneco Ney Antonio Salinas. Les leo brevemente. Por cierto, este es el tercer libro que comparto de él, por lo que lo hago por el simple gusto de hacerlo, porque nadie me exige que yo hable de los libros, ¿no?, sino que yo elijo de qué libros hablar. Y bueno, Ney Antonio Salinas nació en 1979 en Tiltepec, municipio de Jiquipilas, aquí en Chiapas, México. Escribe cuento, relato y novela. Es ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene varios libros publicados. El primero de ellos, El Retorno y otras nocturnidades. Las novelas Sombras de la Avenida, Sino del Estrigón, Venablos de Ira y Soledades Concurridas. También tiene un blog que pueden acercarse a él, que se llama Caminante Bibliomorfo, donde él escribe reseñas, análisis, poemas, textos de su autoría y de crítica también. Y bueno, nos trae este último libro, publicado, por cierto, por la editorial Pino Salados, en el año 2025, de la editorial Pino Salado, Rastros y Rostros. Bueno, este pequeño libro, muy bonita en su edición, por cierto, véanla, muy bonita, muy elegante, consta de 33 cuentos breves, son cuentos breves, en una lectura donde nos topamos de frente con la nostalgia por lo que se ha ido, también algunas veces por la insatisfacción de lo cotidiano, historias donde muchas veces los personajes transitan en un camino, muchas veces no elegido por ellos. También caminamos por las calles polvorosas de un pueblo, también por las calles de la ciudad, donde se va mezclando el lenguaje culto y el lenguaje coloquial, muchas veces algo procaz. La narrativa de Ney Antonio Salinas, bueno, se nota en su oficio, y también se nota algo muy importante, que es que se la pasa bien cuando escribe, ¿no? Se ha hablado muchas veces de que hay autores que sufren, que padecen la escritura, como en esta especie de arrebato o acto romántico, de elevación, de rapto. Bueno, podría ser en algunos casos. En otros casos, como en el ejemplificado acá,
pues bueno, también se nota que se la pasa bien, ¿no? Que disfruta su oficio, ¿no? Muchas veces también el que escribe, pues bueno, debe disfrutar lo que hace, ¿no? Ya Rodrigo Fresán también lo dice, habla en una entrevista al respecto sobre el escritor debe estar en un lugar cómodo, estar bien, estar disfrutando lo que está haciendo porque es un oficio de vida. Imagínense tener un oficio de vida y siempre estarlo padeciendo. Imagínense eso. Bueno, obviamente hay momentos en que uno escribe y siente un pesar, un lamento, un tormento interno y bueno, también busca de alguna manera exteriorizarlo. Pero bueno, este ya es un tema complejo que posiblemente quiero abordar más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, este, también hay momentos donde digamos de alguna manera, la tragedia cotidiana puede ser pintada, o lo pinta más bien el autor, la rescata, esa tragedia humana, y la convierte en literatura, ¿no? Los aspectos humanos, esos personajes a veces extraños, particulares, muchos personajes sin demeritar lo que voy a decir, sin ofender, mucho menos, esos personajes típicos de los pueblos son aquí retratados de una manera muy curiosa, ¿no? En el mejor sentido, eh, personajes que uno cuando va a los pueblos, por ejemplo, mi familia, mi madre es de Arriaga, un pueblo aquí, es un municipio, pero tiene mucho de pueblo todavía, en esas pequeñas comunidades. Entonces había personajes muy curiosos, algunos entrañables, personajes, sobre todo los ancianos, que vivían como en otra época, bueno, obviamente por la edad, pero se quedaron en esa época, atrapados en esa época en cuanto a forma de vida, en cuanto a forma de pensar y en cuanto a forma de ver el mundo, ¿no? Hay una especie de tensión de que el tiempo más bien es un tiempo detenido en ellos. Y muchas veces también aquí encontramos parte de ello, ¿no? También encontramos a escritores atribulados, ¿no? Que llevan una cotidianidad que les es sufrible, ¿no? Que la sufren más bien, porque su vida gira en torno a la literatura, pero los que están alrededor no comprenden el oficio. Justamente he hablado también con el Antonio Salinas, eh, porque hemos hecho una buena amistad. Ese aspecto de que no siempre, obviamente no siempre, que hay escritores que llevan una vida que no les gustaría, que no les gusta llevar, que no les gustaría llevar, porque quieren convertirse únicamente en escritores, dedicarse únicamente a la escritura, y bueno, les es casi imposible por cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Valga la representación de lo que digo. Y bueno, y creo que aquí cada rostro es un rastro, como lo indica el título, cada rastro es un rostro, más bien cada rostro es un rastro, ¿no? Aquí hay mucho de Chiapas, pero que se multiplica en cualquier lugar de México, ¿no? Y ese rastro de los rostros, valga ese juego de palabras que utiliza el autor, pues bueno, lo vamos encontrando aquí, porque una es la conexión de este título, estas dos palabras, son la continuación o son el reflejo de lo otro, ¿no? De alguna u otra manera. Y bueno, y también cuando uno va avanzando en la lectura de estos, por cierto, textos breves, ¿no? Textos breves, aquí los pueden ver. Eh, Aquí también se nota que muchas veces todo escritor de alguna manera delata sus lecturas cuando va escribiendo, obviamente, cuando también es un lector y también un observador de la vida, un observador de las personas, pues bueno, busca de alguna manera retratarlas y aquí se ven retratadas en el sentido más literario, aunque obviamente eso no se nota. Decía eh, un, un un crítico exiliado cubano, que el oficio del novelista o el oficio del escritor no se debe notar, eh, ¿cómo diría?, en su obra. Es decir, que no sea fácil el trabajo que está detrás de lo escrito, ¿no? Es una forma compleja o difícil de comprender, pero así lo maneja él. Es decir, tú sabes que este escritor tiene mucho oficio, pero no de alguna manera están muy evidentes en sus letras, ¿no? Pero tú sabes que hay un gran trabajo detrás de cada escrito. Y bueno, también hay Antonio Salinas, es más conocido como novelista,
Pero en este libro, digamos que de alguna manera busca comprimir las grandes obras de vida en pocas líneas, ¿no? Creo que logra esa intención que tiene de que las grandes vidas o los grandes escenarios o las posibles historias que podrían extenderse mucho más, aquí las comprime. Yo tengo la, la convicción o creo mucho de que los cuentos son como universos comprimidos que deben decir mucho, pero en poco espacio, ¿no? También esa es otra cuestión que tiene que ver con los cuentos, con la brevedad, ¿no? Decir mucho en poco espacio. Y bueno, también me puse a pensar que muchos escritores o muchos novelistas eh, o escritores más bien, muchos escritores al empezar a escribir, a querer publicar, pues tienen miedo a enfrentarse a una novela. Obviamente hay unos más arriesgados que lo primero que publican es una novela, ¿no? De 500 páginas y dices, wow, es increíble cómo su primer libro sea una novela de 500 páginas. Pero también sucede que hay novelistas que les genera cierto temor lo inverso, es decir, escribir un cuento, ¿no? Porque tiene otro mecanismo. El cuento tiene otro mecanismo, como la novela tiene otro mecanismo, ¿no? Y cómo poder, pues bueno, hacer esos ensamblajes, esos engranajes textuales, literarios, creativos, imaginativos, para crear un buen cuento. ¿Cuál es la característica de un buen cuento? Bueno, creo que cada lector tiene sus propias características, ¿no? Muy personales, yo las tengo, ¿no? También tengo por ahí la intención de hacer algo al respecto. Bueno, y aquí el esqueleto del relato breve, ¿no? ¿Cómo generarlo, cómo irlo armando? Bueno, se ve aquí que está bien realizado en rastros y rostros. Bueno, y también el autor, el escritor, arma un rompecabezas con distintos rostros, digamos que son historias que al leerlas, tras terminarlas, cada historia, hay historias que te dejan sonriendo, hay historias que te dejan pensando, reflexionando, otras lecturas también te dejan como evaluando lo que acabas de leer, de evaluar lo experimentado, ¿no? Las sensaciones después de cada lectura es muy importante en cada lector, ¿no? ¿Qué sensaciones nos dejan muchos libros al terminarlos o leer un buen cuento, un buen poema, ¿no? ¿Qué sensaciones les deja? Creo que cada uno de ustedes tiene o ha experimentado distintas, ¿no? Hay unas que te dejan tranquilo, dices, qué buen texto acabo de leer, otros que te dejan como eufórico, diciendo, ¿qué es esto que leí? Otros que te hacen reflexionar, otros que te hacen sonreír, otros que te dan tristeza, ¿no? Otros, como dice el mismo Rodrigo Fresán, que después de leer un buen libro te dan ganas de escribir, ¿no? Esto me parece también muy, 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 muy interesante de analizar, que libros después de leerlos le generan a las personas ganas de escribir. Bueno, y bueno, también procuro ser un lector crítico, ¿no? Y ver entre líneas y tratar de ver entre líneas la historia del propio autor, en las historias que crea y recrea, ¿no? Pues bueno, mucho de lo que es el escritor, pues también vemos acá mucho de su propia historia de vida, eh, pues lo vamos viendo acá, ¿no? Porque también muchos escritores tienden al autobiográfico, no que recreen su vida, ¿no? Sino que algunos episodios los incrustan en su ficción y eso es válido, ¿no? Yo también lo he hecho, o muchos lo han hecho, mencióname al que quieras y la mayoría lo ha hecho. Bueno, eso es también parte de lo que vamos a encontrar aquí, obviamente con mucho de ficción, con mucho de imaginación, con mucho del oficio de escribir. Y bueno, y en este sentido, pues podemos acompañar al autor de estas historias, lo podemos acompañar a leerlas, ¿no? Porque el camino andado posiblemente en estos rastros y rostros, ese camino andado es un recordatorio de los rostros que dejamos en el camino, ¿no? ¿Cuántos rostros dentro de esos rastros dejó el autor por el camino, ¿no? Esa es una reflexión a la que yo llegué tras leer Rastros y Rostros de Ney Antonio Salinas, editado por Pinos Alados Editorial, Ediciones. Y bueno, un libro cortito
que tiene 100 páginas, justamente 100 páginas, termina la página 100 los cuentos, ¿no? Muy placentero, es una lectura muy amena, una lectura que recomiendo ampliamente. Pueden ponerse en contacto con el autor por si lo gustan, por si quieren adquirirlo. Creo que va a haber próximamente, en unos meses, otras presentaciones de este libro. Y bueno, si lo ven por ahí, no duden en leerlo. Toda la obra de Antonio Salinas vale la pena. Es un escritor chiapaneco que viene abriéndose camino, contracorriente, labrando su propio camino, como hemos hablado muchas veces, que compartimos una complicidad de letras, de amistad, de que, bueno, tenemos que abrir nuestro propio camino sin esperar nada de nadie, ¿no? Sin esperar nada de ninguna secretaría, ni del gobierno, ni de los amigos, ni de las cuestiones que están dentro del sistema cultural. Bueno, sí se puede, si alguna vez nos dan apoyo, pues bueno, pero si no, tampoco pasa nada, ¿no? Hay algo que se me quedó muy claro, aquí lo tengo, algo que se me quedó muy claro después de leer este ensayo, por cierto, si lo ven por ahí, Literatura y Dinero de Émile Zola. Él dice que la literatura requiere de escritores valientes, que no se estén quejando de falta de apoyos, que no se estén quejando de incomprensión, todos esos tipos de nimiedades, ¿no? Que no permiten que el artista avance, que se construya y que construya su propia obra. Y bueno, en este sentido, y eso lo hemos hablado con Ney, lo que uno busca como convertirse en artista, ¿no? En escritor, en crear literatura, es bueno, es trabajar en la obra, es escribir, es leer mucho, es ver el mundo, es pensar el mundo, pensar la literatura y bueno, sacar la obra. Si nos leen 1, 2 o 3 o 100 o 1000, bueno, eso basta. Eso ya es muy punto de vista particular. Si algún día me leen uno o me ve uno en estos videos o leen mis blogs o mi reseña en el periódico o cuando esté el libro, 1, 10, 20, la verdad, eso no importa, porque como dice Rilke, tú sigue escribiendo. Te lean o no te lean, tú sigue escribiendo. Si quieres ser escritor, continúa escribiendo, pero lee. Muy importante que leas y te des cuenta también, porque eso es muy importante, ser autocrítico. Tú te vas a dar cuenta qué libro o qué textos que estás escribiendo valen la pena y qué textos realmente pues no lo valen. Esto también hay que ser sinceros con uno mismo. Y bueno, y hacerlo por ti mismo, decir, buscar las maneras si quieres ver tu libro, un libro obviamente que valga la pena, ¿no? Porque ya vemos en las bibliotecas, en las librerías y en muchos lados que se publica mucha cosa que la verdad no vale la pena, ¿no? Y ustedes me darán la razón, pero bueno, volvamos al tema de Ney Antonio Salinas, Rostros y Rostros, si lo ven por ahí, editado por Pinos Salados. Léanlo, búsquenlo, un escritor chiapaneco que se está abriendo camino. Yo solo hablo de los autores que me gustan, no le hago favor a nadie. Y si me llueven las críticas porque estoy publicitando a algunos escritores de Chiapas, aquí vean, bueno, no lo pueden ver porque es mi traje invisible donde se me resbalan las críticas. Y bueno, gracias por ver Latidos de Simio. Como te digo, léenos en los blogs, en la novela, en la reseña policíaca de los domingos y en Rocker Simio, ese canal que ya acabamos de abrir, sobre música, donde nos divertimos hablando de discos, de bandas, de anécdotas personales y de muchas otras cosas que iremos conversando y compartiendo en Rocker Simio. Por lo pronto, gracias por estar aquí, por suscribirte, por comentar, por compartir y me ayudes a llegar a 1000 suscriptores antes de mis 50 años. Me quedan 8 años, así que bueno, hay tiempo. Y si no, bueno, es algo que no puedo controlar, no pasa nada. Aquí seguiremos hablando de libros, de literatura, porque me gusta, me emociona, los disfruto y es básicamente uno de los aspectos más importantes de mi vida. Y bueno, gracias por ver el video, nos vemos pronto en su honesto, confiable, nada pretencioso y con una lectura crítica, porque soy un lector crítico, aquí en Latidos de Simio. Hasta la próxima, adiós, felices lecturas, no leas a Paulo Coelho, ni a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y lo que se le parezca. Adiós.